Claro. Okay, let's go. Ya bien, ya. Dale un minutito porque... Un rato más. Ok, vamos a orar entonces. Okay, do we maybe the microphone go to the other side? If you're good enough, maybe. No. Okay, that's fine. Yeah, that's fine. Okay. Vamos arrodillarnos. ¿Você pode começar? Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Querido Pai, que estás en el cielo, te agradecemos por tu bondad y misericordia. We will ask and pray that you would guide us and bless us, Vamos a pedir que nos guíes y también nos bendiga that we might have a clear understanding of your word para que podamos tener un buen entendimiento de tu palabra and how you want us to prepare for the last days. y también cómo podemos prepararnos para los últimos días. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús te pedimos. So there's a few things I want to pick up on. Alguna cosa que quiero terminar acá, o no terminar, hablar. That's good. We'll just try to get it easy for you to move around here. If you're okay like that, if you do good, he's good. Está bien. Okay, vamos. Right. Good. So when I read the passage, Quiero leer un pasaje. I was talking to my brother during the break, Estaba hablando con el hermano acá en el intervalo and I just want to read it to you. y nomás lo voy a leer este pasaje. It's taken from Last Day Events, Está sacado del evento finales, page 15, página 15, parágrafo 4, That's LDE 15.4. que se llama eventos finales. She says, let us read and study the 12th chapter of Daniel. Vamos a estudiar y leer los 12 capítulos de Daniel. It is a warning Es una advertencia that we all need to que understand todos nosotros tenemos que entender before antes the time of the end. del tiempo del fin. So I want us to think about that, Quiero que pensemos un poco sobre eso, because porque she gives us this passage, ella da este pasaje, this warning, esa advertencia, in the year 1903. en el año 1903. But in the great controversy, Pero en el gran conflicto de los siglos, she's going to tell you that the time of the end is 1798. ella va a decir que el tiempo del fin es 1798. So here she is in 1903, Acá estamos ahí en la White en 1903, and we're here.
Y estamos ahí, en este tiempo. And she says we need to understand Dice que tenemos que entender something from the book of Daniel chapter 12 algo del libro del libro de Daniel before the time of the end. antes del tiempo del fin. So how does that work? ¿Cómo eso funciona entonces? If the time of the end was back here, Si el tiempo del fin fue ahí en 1798, she says to the people in this time period, tenemos que, ella habla con las personas que estaban en este tiempo, 1903, in 1903, 1903, we need to understand tenemos que entender the time of the end, which is still in the future. el tiempo del fin que está en el futuro. So I want to think about that, Yo quiero que piense un poco sobre eso. and I want us to let me think how I'm going to do this. My sister Una de las hermanas que estaban acá, was paying attention to her class, que estaba prestando atención en la clase, and when I said that a meanie is 50 shekels, que dijo que el meni es 50 shekels. if you go back into the original Hebrew, Si usted va originalmente en el hebreo original, the Daniel 5, Daniel 5, verse 25, versículo 25, it will tell you te va a decir that a meanie que un meni is 50 50 or 60 o shekels. 60 shekels, ciclos. And it says in there, if you read the dictionary Y si definition, lo lees en el diccionario vas a ver esto. that in the Chaldean Que en los caldeos, nation of Babylon, it was more often 50. pero en los babilónicos era más frecuente el 50. So that's why I chose to use 50. Eso por eso elegí 50. But when we actually didn't read Ezekiel 45, verse 12, Pero no leemos Ezequiel 45, versículo 12, Ezequiel. it wasn't deliberate. No fue de forma, no lo hice por razón, no fue porque quise hacerlo, que no lo leí. If you check in that Pero passage, si lo lees en ese pasaje, it says a meanie is 60 shekels. y dice que el meni son 60 shekels. She was asking me, Me estaba preguntando entonces, how do you reconcile this? ¿cómo puedo entonces resolver este problema y reconciliar esto? And I said, there is an understanding of this, Hay una explicación para esto, but I won't be able to tackle it in this study. pero no voy a poder explicarlo en este estudio. So you have to invite me back again. Van a tener que invitarme otra vez más para que lo explique la próxima vez. Amén. Amén. To look at why we can make it 60 Para explicarte por qué lo podemos hacer los 60 and what that would be teaching us. y qué nos enseñaría el 60. So Ellen White in this passage En este pasaje is telling us that the time of the end isn't here yet, estaba diciendo que el tiempo del fin todavía no estaba acá and we need to study Daniel chapter 12. y tenemos que estudiar the 12 chapters o the chapter 12. Chapter 12. Que tenemos que Daniel estudiar, 12. perdón, el capítulo 12 de Daniel To understand this. para poder entender eso. So if you were to go to Daniel chapter 12, Entonces, si usted puede ir al capítulo 12 de Daniel, you get to verse 4. va a ser el capítulo 4, versículo 4. Now what we're going to see Vamos a ver 12, versículo 4. if we can understand the logic, Si podemos entender la lógica, the time of the end is future to 1903. que el tiempo del fin es futuro desde 1903. We're going to see this same logic that we've already developed Vamos a ver la misma lógica que ya desarrollamos to show that the angel of Revelation 14 comes in 1798, para the mostrar time of the end. que el ángel de Apocalipsis 14, right? Yeah. 14 bajó en el 1798. Because in verse 4 it says, Porque en el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. and let's read verse 9. Versículo 9. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. So what these verses are saying Lo que esos versículos están diciendo, is that the book of Daniel que el libro de Daniel is going to be sealed. va a ser sellado, Not everything in the book of Daniel, no todo el libro de Daniel, only the portions of the book of Daniel solamente unas porciones del libro de Daniel that relate to the last que days. están correlacionadas con los últimos días. That's what's going to be sealed Esto que va a estar cerrado until the time of the end. hasta el tiempo del fin.
Now, in Millerite history here in 1798, Entonces, en la historia milerita acá, a 1798, I've already suggested ya había dicho la sugerencia, that what was unsealed lo que fue abierto was the message in relation to time, fue un mensaje relacionado con tiempo, the 2300-day de prophecy, los 2300 años de la profecía, and it was unsealed by the everlasting gospel in the book of Revelation. y fue abierto por el Evangelio Eterno que estaba en Apocalipsis 14, And he opened up this Millerite history, this 46-year y history. habló y se abrió para los mileritas en los 46 años, And the everlasting gospel was given, first, second, and third ages y el messages. Evangelio Eterno fue dado primero, segundo y tercero ahí durante los 46 años. But there were portions of the book of Daniel Pero existían porciones del libro de Daniel that relate to the last que days están relacionadas con los últimos días that they didn't fully understand in that que history. ellos no entendieron completamente en aquel tiempo. And those verses that they didn't Y understand los versículos que ellos ahí no entendieron are not found in chapter 8 but in chapter 11. no se encuentran en el capítulo 8, pero sí en el capítulo 11. And in chapter En 11, el capítulo 11 it was the last 6 verses of the chapter that weren't understood. fueron los últimos 6 versículos del capítulo que no lo entendieron. And the reason they weren't understood La razón que no lo entendieron is because they were still sealed, porque todavía estaban cerrados, even though they're dealing with the last days. aunque todavía estaban hablando de los últimos días. So, chapter 8 is unsealed here at the beginning of Adventism, Entonces el capítulo 8 empezó a ser abierto el comienzo de los 1798, and I want to say here at the end of y yo Adventism quiero decir acá el fin del adventismo acá, that another portion of the book of Daniel is unsealed. otra porción del libro de Daniel está abierto, está siendo desellado. And what marks the unsealing? Y la pregunta es, ¿qué marca el abrimiento del sello? It's this reference that Ellen White has in Last Day Events. Esa referencia que Ellen White hace acá en los últimos eventos. Because she's going to say, Porque ella va a decir at the time of the end in the future, que en el tiempo del fin del futuro, we need, or something will happen, algo va a pasar o necesitamos hacer, and we need to understand Daniel Necesitamos- chapter 12. entender Daniel capítulo 12. And when you look at the time of the end Y cuando lo miras el tiempo del fin in the book of Daniel, del libro de Daniel, it's found in a number of different places. se encuentra en muchos diferentes lugares. Found in chapter 8, Se lo encontramos en el capítulo 8 and it's found in chapter y 11, también en el capítulo 11 and it's found in chapter 12. y también en el capítulo 12. But Ellen White wants us to focus on chapter 12 Pero la hermana White quiere que nosotros focalizamos en el capítulo 12 de Daniel, when dealing with the future application of this. cuando podemos lidiar con la aplicación futura del tiempo del fin. And the reason she's doing La that razón que hace eso is because she wants us to see que ella quiere que nosotros veamos that there is still information in the book of Daniel that has been sealed up and hasn't yet been que unsealed. todavía existen informaciones en el libro de Daniel que estaban cerradas, que necesitan selladas, que necesitan ser abiertas. It's not Daniel 8, it's Daniel 11. No es Daniel capítulo 8, pero sí Daniel capítulo 11. And what happens ¿Y qué pasa at the time of the end en el tiempo del fin? is that these verses begin to become unsealed Que esos versículos empiezan a abrirse, because they've sellar, reached the time of the end. porque hemos llegado en el tiempo del fin. Not this one, No es el de but it's 1798, the second time of the end. pero el segundo tiempo del fin. And I'm saying it's this time of the end Estoy diciendo acá que ese tiempo del fin is this one. es este ahí. In Last Day Events 15. Está el evento finales, página 15, párrafo 2, which was spoken about in 1903. que lo hablaron en 1903. So, let me try and show you why. Déjame explicar entonces que Let's go to Daniel 11, verse 40. abrimos Daniel capítulo 11, versículo 14. Daniel 11, versículo 14. As you turn in there, Mientras ustedes están abriendo ahí la Biblia, what I'm going to hopefully show you lo que quiero intentar mostrar a ustedes, lo que espero, is, first of all, primeramente, it's dealing with the time of the end. está tratando del tiempo del fin. So let's just read that portion of the verse, Vamos just a that ver bit. entonces el versículo 14, 11:14. Yeah, 40. 11:40. 11:40, perdón. It says, and at the time of the end, Versículo 40, Daniel 11, versículo 40. Y al cabo del tiempo, la traducción dice, el tiempo del fin, that's just that, at the time of the Okay. end.
Al cabo del tiempo, el tiempo del fin. So you notice at the time of the end that this is dealing with. Sabemos acá en ese versículo que está hablando del tiempo del fin. And I'm going to try to show you Lo que te quiero mostrar that the subject that's being dealt with que el asunto que se está siendo estudiado, tratado acá, are two separate histories. son dos historias separadas. And these two separate histories are going to be combined together. Essas dos historias diferentes se van a juntarse. Now this is not unique. Eso no es nuevo, no es único. Christ uses this technique in other places, Cristo usa esa técnica en otros lugares, particularly Matthew 24. especialmente en Mateos capítulo 24. He's going to get two events Va a tomar dos eventos and he's going to combine them together in a single verse. y lo va a combinarlos juntos en un verso solo. And that verse applies for one history and another history. Un verso entonces se aplica para una historia y otro para la otra historia. So I need to lay some groundwork before we can do that. Entonces quiero poner algunas informaciones, ¿no? Antes de seguirnos. So if you go ahead and read the verse, Si usted empieza a leer los versículos, if I look over here, can everybody see? todos pueden ver si está usando acá, se puede ver bien porque su computadora está acá. So Maybe, yeah. yeah, maybe use a little bit more because do you want to move that a little bit better? I can hold it. Yeah, just move a little bit. He's going to move that part just a tiny bit so we don't, people don't have any obstruction. So if you go ahead and read the verse, Okay, 11:40 yeah. completely. Yes. Okay. Daniel 11, versículo 40. Al cabo del tiempo, el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. So this is dealing with two protagonists, two nations, the king of the north and the king of the Está south. hablando de dos protagonistas, dos naciones, la nación del rey del norte y la nación del rey del sur. Now these two nations Estas dos naciones, are spoken of throughout the chapter, right from almost the very en beginning. el cual se habló de todo el capítulo, ¿no? En todo el capítulo 11 está hablando de esto. So she's going to speak about the king of the north, king of the south. Ella va a hablar entonces del rey del norte y del rey del sur. If we were to go to the beginning of the chapter, Si fuéramos al comienzo del capítulo, if we read verse 1, si leemos el versículo 1, dice lo siguiente: también yo en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. so here it talks about the Medo Persians, the nation of the Medo Persians. Acá está hablando de Darío, ¿no? La nación Medo-Persia. So I'm saying that Daniel 11 begins with the Medes and Persians. Entonces Daniel 11 empieza en el contexto de los medos y los persas. And who came before the Medes and Persians? Babylon. ¿Quién era el reino que estaba antes de los medos? Eran los babilónicos. And Babylon Y Babilonia was identified estaba siendo identificada as the nation or the people from the north. como la nación que se localizaba en el norte. And their king was therefore identified as the king of the north. Entonces por esa razón era identificado como el rey del norte. And Egypt Y Egipto, was the kingdom of the south. que era el reino del sur. And these two nations were constantly at war with Y one esas dos another. naciones estaban siempre en constante pelea. Eventually, Eventualmente, the Egyptians lost los egipcios se perdieron, and they were basically destroyed. perdieron y fueron destruidos. And the Babylonians became the superpower. Y Babilonia se transformó en el superpoder. Then the Medes and Persians took over Babylon, Después vinieron los medos y los persas y tomaron Babilonia. and they became the king of the north. Entonces los medos y persas se transformaron en el rey del norte. Then we start running through from about verse 5 onwards Y después que leemos el versículo 5 para adelante del capítulo 11, in chapter 11, en el capítulo 11, and it's going to transition from Medo-Persia to Greece. empieza la transición de Medo-Persia ahora para Grecia. And I'll show you the verse for that, verse 3. Versículo 3, And a mighty king shall stand up. que dice lo siguiente: se levantará luego un rey valiente. This mighty king Este rey valiente is identified in the last word of the verse before. está identificado en la última palabra del versículo anterior, del versículo 2.
Because these Medo-Persian kings are going to make war against Greece. Porque los reyes medo-persas van a hacer guerra con los reyes de Grecia. And then a mighty king is going to stand up. Y un rey valiente va a pararse. Who is that mighty king? La pregunta es, ¿quién es este rey valiente? Alexander the Great. Alexander the Great. Alejandro El grande. el Grande. And in Alejandro el verse Grande. 4, En el versículo 4, it says, when he stands, pero cuando él se ha levantado, his kingdom is going to be broken into 4. su reino será quebrantado, repartido a los 4 vientos. So we go from En 4 Medo-Persia partes. to Entonces, Greece. salimos de Medo-Persia para Grecia. As the verses continue, En la medida que los versículos siguen, 2 of those generals are going to die. Dos de sus generales van a morir. And you're left with 2 empires now, Entonces usted va a tener ahora 2 imperios which are still identified as the king of the north and the king of the south. que todavía está identificado como el rey del norte y el rey del sur de Grecia, from Greece. It's all Greece. Todo es Grecia ahora, ¿ok? Todo es Grecia. So I'll give you an example. Un of this. ejemplo entonces de esto. You've all heard of Cleopatra, the leader or the queen of Egypt. Por ejemplo, muchos de ustedes ya escucharon la historia de Cleopatra, que era como la reina, la reina de Egipto, de Queen of what? Egypt. De Egipto. Most people think that this queen is Egyptian, Muchas personas piensan que Cleopatra es egipcia, como Egipto, but she's not. pero ella no es. She's Greek. Ella es griega. She's the Grecian princess. Esa era una princesa griega. Now, she's alive hundreds of years after verses 4 and 5. Ella está viva siglos de años después del versículo 4 y 5. She's the very last portion of Greece Ella es la última porción de la Grecia, before it gets destroyed and taken over by pagan Rome. antes que empiece a ser destruida y tomada por Roma pagana. So when he talks about the king of the north and the king of the south, Entonces cuando habla del rey del norte, el rey del sur, it's very similar to the study that we did here. es muy similar a lo que hicimos estudiados ahí, 25-20. It's civil war Hay una guerra civil, internally within Greece una guerra civil interna que ocurre dentro de la Grecia, between the northern part and the southern part. entre las partes del norte y la parte del sur. Eventually, Eventualmente, pagan Rome comes onto the scene, Roma pagana va a entrar en la historia. and when pagan Rome comes onto the scene, it takes over Greece. Entonces Roma pagana viene, entra en la historia, controla y toma la Grecia. First, it takes control of the northern part, Empieza a comienzo tomando control del norte de Grecia takes the title of the king of the north, y se recibe el título del rey del norte, ahora Roma, and then it pagana, eventually takes control of Egypt, y eventualmente toma control del Egipto, destroying that part of the nation. destruyendo toda la parte de Egipto. And that's the transition now from Greece to pagan Rome. Entonces esa es la transición de la Grecia para Roma. So if you go to Daniel chapter 2, it says from Greece to Rome. Entonces si se estudia Daniel capítulo 2, vas a ver de Grecia para Roma. I've just given you a more detailed history of those. Nomás Of estoy that dando un transition. poco más de detalles en esa transición, ¿no? De Grecia para Roma. So now, pagan Rome is the king of the north. Entonces Roma pagana es el rey del norte The king of the south doesn't even exist. y el rey del sur deja de existir. It's just a historical event that occurred a long while ago. Es simplemente un evento histórico que ocurrió muchos años atrás. Then the papacy comes on the scene, Entonces el papado viene en la escena and it becomes the king of the north. y entonces se transforman en el rey del norte. And now we get to this history here. Entonces ahora estamos en la historia de 1260. Remember we went to Revelation 11. ¿Se acuerdan que fuimos a Apocalipsis 11? We said there was a power that came from the bottomless pit, Hablamos de un poder que salió del abismo, que es un nuevo poder satánico, which is a new manifestation of satanic power. que es una nueva manifestación del poder satánico. And so what that's identifying Lo que eso identificó, is that France que es Francia, is now identified as a new power, está siendo identificada como un nuevo poder, an atheistic power. un poder ateístico. And now it's also identified Y también está ahora identificando, it's a great city, es una gran ciudad, Sodom, Sodoma, and y ¿cuál es la otra ciudad? Egypt. Egipto. So suddenly De repente, the king of the south, el rey del sur, France, Francia, comes back into prophetic history. se viene en la historia profética. And when it does so, Y cuando lo hace, it's going to
reinstitute the war that it has with the king of the north. va a empezar a retomar la guerra con el rey del norte. But this is not Greece fighting against Greece. Pero acá no es Grecia peleando contra Grecia. Remember, where did France come from? La pregunta es, ¿de dónde viene Francia? It was on the head of the Estaba en, beast. dónde? Estaba en la cabeza de dónde? And this was Rome. De la bestia, y eso era Roma. So now you've got France, which was Rome, Entonces tenemos Francia que viene de Roma, fighting with the papacy, which is Rome. que está peleando contra el papado, que también es Roma. So at the beginning you have Greece fighting against Greece, and now you've got Rome fighting against Entonces Rome. en el comienzo tenía una pelea entre Grecia contra Grecia, y ahora tenemos Roma peleando contra Roma, con papal y Francia. So we can see that connection. Podemos ver esa conexión. We're here in 1798 Estamos en 1798, at the time of the end. en el tiempo del fin. I haven't given the Spirit of Prophecy quotes to prove and demonstrate that it is the time of the end. Todavía no te di la citación del Espíritu de Profecía para probarlo que eso es el tiempo del fin. But even the verses in Daniel 11, Y you mismo can show it from there. los libros, los versículos capítulo 11 lo pueden mostrar eso. But we're not going to prove that, because I'm just going to say that as a fact. Pero no voy a probarlo solamente, va a ser un hecho. So here, Entonces ahí there's a battle between the king of the south existe una batalla, just with RS, rey del sur and the king of the north. y con el rey del norte. There's two Una people batalla. fighting. Una batalla ahí. When Uriah Smith Cuando Uriah Smith approached this verse, empezó a estudiar ese versículo, I believe he made some mistakes. yo creo que él ha hecho algunos equívocos. And so I want to show you Yo te voy a mostrar how you can demonstrate cómo puedes demostrar esto, that what I'm saying is correct. que lo que estoy diciendo es correcto. Now I don't know how it's written in the Spanish. Yo no sé cómo está escrito acá en la Biblia en español. If you read the whole verse, Si lo lees todo el versículo, you can read the verse. which verse? Verse 40. 40, sorry, I already read it. The I'll whole, read it you again. read the whole verse. The whole verse. Oh, you did? Yeah. Okay. You want to do it again? So, You want to read it again? Verse 40? 740. I already if you've already read it, we'll go through it slowly. I already read everything. Ya lo leí el versículo 40. It says, at the time of the end, En el cabo del tiempo, el fin del tiempo del fin, the king of the south el rey del sur is going to do what? va a hacer que Push at him. Push una pelea, they set a fight. So we've got a king of the south, El rey del sur, and we've got him. y acá tenemos él. ¿Quién es él? I-L. And then it says, the king of the north Y va después dice, el rey del norte shall come against him. se levantará contra él. And so now you've got the king of the north. Ahora tenemos el rey del norte. There's a little thing. So when Uriah Smith approached this verse, Entonces cuando Uriah Smith estaba estudiando ese versículo, the reason why I mention this la razón que estoy mencionando esto, is because many people porque muchas personas read his book, leen Daniel and the Revelation, lee el libro de Uriah Smith, Daniel y el Apocalipsis, and because Ellen White gives her support to this book, porque Ellen White le da su apoyo a este libro. they think his interpretation of this verse must therefore be correct. Ellos piensan que la interpretación que tiene de este versículo es correcta. And he's going to approach this verse in the following way. Y la forma que él interpreta ese versículo es el siguiente. He's going to say there are three people. Va a decir que son tres personas acá. There's the king of the south, there's a him, and then the king of the Y north. dice que hay un rey del sur, una que es él y el rey del norte. And this him that he's going to identify, Y esa persona que está identificando como siendo él, because this is verse 40, es el versículo 40, is found in verse 36. está localizado en el versículo 36. Because in verse En 36, el versículo 36 it says the king. dice el rey. And if I said to you the king, Si yo digo a ustedes el rey, that's the definite article, ese es un artículo definido which means it's talking about the same king in the preceding verses. que está hablando de los próximos, del mismo rey en los próximos versículos. And you can demonstrate Y usted lo puede demostrar very easily muy fácilmente. that if it said the king, Pero si dice el rey, verse 36 versículo 36, would be the king of the north. va a ser el rey del norte. And Uriah Smith realizes and knows this. Y Uriah Smith sabe de esto, So he changes the word the king entonces él cambia la palabra el rey to a king. para un rey. And if it's a king, Si es un rey, it could be any king. puede ser cualquier tipo de rey. And
And so in verse 36, Entonces en el versículo 36 he's going to make that king France. va a ser este rey que está hablando ahí como siendo Francia. And he's going to get to verse 40, Y va a llegar al versículo 40. and he's going to say the king of the south is Egypt. Va a decir que el rey del sur es Egipto. He's going to say that him is Va a France. decir que él acá es Francia. And he's going to say the king of the north is Y Turkey. va a decir que el rey del norte es Turquía. He takes all of these verses and makes them literal. Y toma todos esos versículos y lo hacen literales. And it's the wrong way of approaching Y es scripture. una forma equivocada de hacerlo, estudiar las escrituras. Because he begins to become stuck Porque él empieza a quedarse Estancado. estancado as he goes through the verses, a medida que sigue los versículos. and he realizes Él piensa, entonces ve that it can't all be explained literally. que no tiene cómo explicar eso de forma literal. So he recognizes the weakness, Entonces reconoce sus debilidades ahí. and he says the future verses will be fulfilled somehow. Y dice, los próximos versículos van a ser cumplidos de alguna forma. But I want to show you why he's made the Pero mistake. quiero mostrar ahí donde él hizo su equívoco. Now we spoke about Hablamos de chiastic structures estructuras quiásticas or mirrors. o espejos. Okay, so I want to show you in this verse there's a mirroring. Te voy a mostrar acá en este versículo que hay un espejo. So this is how this verse is structured. Es así que como ese versículo está estructurado. It says, at the time of the end, Dice, en el tiempo del fin, this is going to happen. esto va a pasar. And then there's a break. Entonces existe una pausa, un break. And then it says, Entonces dice, this is going to happen. y esto va a pasar. And when this second thing Y happens, cuando la segunda cosa pasa, then you get the last part of the verse. entonces llegas a la última parte del verso. It says, with chariots, horsemen, and ships. Con caballos, navíos, naves, ¿no? ¿Qué dice? Naves. ¿Mm? Yeah. ¿Mm? Okay, so the first part of the verse says what? La primera parte del versículo, ¿qué dice, hermanos, ahí al comienzo del versículo The 40? king of the south Que el rey del sur is going to push against va a pelear contra quién? Contra él. ¿Mm? And then the next part of the Y la verse segunda says parte del versículo, what? ¿qué dice? Y el rey Rey del norte, King of the se North, levantará contra él. y se levantará contra él. It says the king of the north Rey del norte, is going to come North, against him. RN. Se levantará contra quién? Contra él. Daniel 11, versículo 40, estoy leyendo. At the time of the end, En el tiempo del fin, the king of the south is going to push against him. el rey del sur va a pelear contra él. I'll put an and. Voy a poner una I, conexión I. The king of the north is going to push against him. Y el rey del norte va a pelear contra él. And when you structure the verse correctly, Cuando usted hace la estructura del versículo correctamente, and you see that it's a chiasm, y usted ve que hay un quiasma, then you can begin to see it's doing this. y usted puede entonces ver que está haciendo esto. Just the same way we did before. En la misma forma que hicimos antes. It's connecting these Conectando este and these. y este. Can we see that? Podemos ver esto. So let's use the definition now. Vamos entonces ahora a ver la definición. This one Este él, is who? ¿quién representa este él? King of the north. El rey del norte. And this one Y este él, El rey del sur. is who? ¿es quién? El rey del sur. King of the south. King of the south. So let's substitute this. Vamos entonces sustituir ahora King of the north, el rey del norte and it's the king of the south. y el rey del sur. Once you begin to understand it this way, Una vez que empiezas a entender esa forma, you see the verses were structured correctly. ve que los versículos fueron estructurados de forma correcta. And Uriah Smith didn't see this. Y He never Uriah Smith understood this. no entendió eso And he came to a wrong y conclusion. llegó a una conclusión equivocada. So the verse says this. El versículo dice eso. At the time of the En el end, tiempo del fin, this happens, esto pasa, and and at the time of the end, y también en el tiempo del fin, this happens. eso también pasa. So two things happening at the time of the end. Dos cosas están pasando ahí en el tiempo del fin. Now when you begin to put in the historical context of what's happening, Entonces usted cuando empieza a poner acá en el contexto histórico, you begin to see the following. vas a empezar a ver lo siguiente. France Francia
is going to come va a venir against the king of the north, contra el rey del norte, the que es el papacy, papado, and give it a deadly wound le va a hacer la herida mortal in en 1798. 1798. Then, Entonces, at the time of the end, no, en el tiempo del fin, the king of the north, el rey del norte, the el papacy, papado, is going to come against va otra vez más the king of the al south. rey del sur. How can the papacy ¿Cómo puede el papado come and attack the king of the puede south venir y atacar al rey del sur when it died here? si ya murió en el pasado? ¿De qué forma puede ser eso? It did die. Murió, sí It did murió, die. sí murió. Let's go to Revelation 17. Abrimos Apocalipsis 17. La llaga de su muerte fue sanada. Revelation 17, verse 8. Versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. I'll comment on that in a minute. I just want to read 13, verse 3. Ya va a hablar de eso, pero quiero hacer una pausa y leer el 13, Same story. versículo 3, que es la misma historia. 13, versículo 3. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Now in verse 3, En el versículo it 3 says one of the heads dice, una de las cabezas was wounded to death, estaba herida mortal, De muerte. and the deadly wound is healed. y su herida mortal fue sanada. Because it says, as it were, ¿Por qué dice, pero su herida fue sanada? sometimes people think it didn't really die. Las personas a veces piensan que no murió. But I want to show you that it did in chapter Te 17. voy a mostrar acá en el capítulo 17, Now in verse 8, en el versículo 8, you'll remember se van a acordarse that the beast que la bestia was alive, estaba viva, is not alive, no está viva and shall ascend. y ascenderá. What does it mean to ascend? ¿Qué significa subir, ascender? It means to rise up Significa ascender, levantarse or to resurrect. o resucitar. And when it resurrects, Y cuando uno se resucita, what is it resurrecting out of? ¿de dónde está se resucitando? A bottomless pit. Del abismo. Can you see that? ¿Pueden verlo ahí? What is a bottomless pit? ¿Qué significa entonces el abismo? It's a symbol Es una simbología of a new manifestation of satanic de power. una nueva manifestación de un poder satánico. But it's still the papacy. Pero todavía es el papado. So what's new? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es nuevo entonces? Because before, Porque antes, in this en history, esta historia, it was in Europe. fue en Europa. And who was it controlling? ¿Y quién estaba controlando? ¿Quién estaba controlando el papado? The European kings Los reyes europeos or the old world? o el mundo viejo. When it resurrects, Cuando se resucitar, who's it going to control ¿quién now? va entonces el papado a controlar? The United States. Los Estados Unidos, The new world. el nuevo mundo. So now, Ahora, this new manifestation of satanic esa power, nueva manifestación del poder satánico, when it resurrects, cuando se levanta, is showing the relationship está mostrando el relacionamiento that begins to develop que empezó a desarrollarse between the papacy and the United States. entre el papado de Estados Unidos. And we already identified when does that begin to happen? Y nosotros ya identificamos cuándo empezó eso a acontecer. In the 1980s. En 1989. It's well documented. Está bien documentado The relationship between the United States with the papacy as it began to make war with Russia. el relacionamiento que aconteció en Estados Unidos y Rusia cuando empezaron a hacer guerra. Or what we used to call the Soviet Union. O como llamábamos antes a Unión Soviética. So, here was France Acá tenemos Francia making an attack upon the papacy. haciendo un ataque al papado. And now, Ahora the papacy is going to begin to do what? el papado va a empezar a hacer qué? La Unión Soviética.
to begin to resurrect. empezar a se resucitar. And it will be a new manifestation. Y va a ser una nueva manifestación. Because he's not going to use European powers. Porque no va a usar poderes europeos. Now it's going to use Western powers of the United Va States. a usar poderes occidentales de Estados Unidos. So you can mark this here Entonces podemos marcar esto ahí to show you that at the time of the end, para mostrar que ahí en el tiempo del fin the deadly wound begins to be healed la herida mortal empieza a ser sanada in a serious way. en una forma muy seria. This was Y esto 1798, fue en 1798 and this y is esto fue en 1989. 1989. The most important date La data más importante in the 19th en century el siglo XIX is 1848. fue 1848. Because in 1848, 1848, after the French Revolution, después de la Revolución Francesa, you begin to have revolution after revolution, empezás a tener revolución In atrás de Europe. revolución en Europa. and they topple most of the monarchies in the European Y nations. entonces todas las monarquías empezaron a caer. And many of those countries became socialistic. Y muchos de esos países empezaron a cambiarse y tornarse socialistas. They eventually gravitated to a democracy, Y siguiendo para una democracia. or they really became under the control of the papacy. O se transformaron en el control del papado. But there was one European nation Pero existió una nación europea that didn't succumb to that. que no aceptó, no entró en esto. In the West, En el oeste. and there was one that didn't succumb in the East. Hay también uno que no se aceptó, no cayó en el oriente. Do you know what those two nations were? ¿Sabe qué son las dos naciones en el oriente y en el occidente? Here's Europe. Acá está Europa. Now France was the first one to collapse. Francia fue la primera a caerse. There's one in the East Existe uno en el oriente, and one in the West. uno en el occidente. What's the most easterly country in Europe? ¿Cuál es lo que está más? Sorry, west, westerly, west, ok. Westerly. ¿Cuál es lo que está más al oeste? It's the UK. UK. And the Y most easterly ¿Y qué está más al oriente? was Russia. Fue Rusia. It didn't take long, No tardó mucho, just over 50, 60, 70 years, como 50, 60 años, before Russia collapsed. hasta que Rusia se colapsó. The monarchy was destroyed, La monarquía se destruyó. and we had the Bolshevik Revolution, Tuvimos la revolución bolchevista, which is 1917. que fue 1917. And the cornerstone of their Y nation, la piedra fundamental de su nación, besides being communism, además de ser comunistas, socialism, socialismo, which was what France had turned into in this que history, fue lo que Francia se ha cambiado, se ha tornado ahí en la historia pasada, was it became an atheistic state. se transformó en un estado ateísta And it legislated atheism, y legislaba el ateísmo en su gobierno, just like France did. lo mismo que Francia hizo. And so Russia Entonces Rusia took all the characteristics tomó todas las características to be the king of the south. para transformarse en el rey del sur. So this is Russia Entonces ahí es Rusia, in 1989. 1989. And this Y esto, is the time of the end. ese es el tiempo del fin, And so is this. como también ahí está en el pasado. This is so important for us to Entonces es understand tan importante para que entendamos that we need to be sure we get this correct. que tenemos que estar seguros que tenemos esto correcto. I'm going to read something to you from the Spirit of Prophecy. Voy a leer algo para ustedes, Espíritu de Profecía, It's taken from the book Evangelism, 613. page 613. Página 613. But I want to, Va a leer algo que está en el libro Evangelismo, página 613. I'll just read the one from 613. Voy a leerlo del parágrafo que está en la página 613. She says, today, Ella dice, hoy, in 1897, en 1897, just 6 years before this, 6 años antes de esto acá, we're doing the same thing. estamos haciendo la misma cosa. And the same thing, you have to read the paragraph before. Y para saber lo que es la misma cosa, tienes que leer el parágrafo anterior. She says this, Ella dice así, we're doing the same thing estamos haciendo la misma cosa as the Jews, como los judíos. which will be back here at the Tenemos time que of volver Christ. acá en el tiempo de Cristo, bien acá atrás.
And the same thing that we're doing Y la misma cosa que estamos haciendo is that we're rejecting prophecy. es que estamos rechazando la profecía. The reason for that, La razón de esto she es says, because they didn't have the experience. porque no tuvieron la experiencia. It says God's people Les dijo, el pueblo de Dios are searching the scriptures están investigando las escrituras to prove para probar, that the messages of the first, second, and third angel para probar que el mensaje del primer, segundo, tercer ángel were not in the past, no fueron acá, no ocurrieron acá en el pasado, but are in the future. pero sí van a acontecer acá en el futuro. So they're rejecting their past Entonces, heritage. los hermanos de su tiempo están rechazando el mensaje acá de su tiempo, de Sora Minerita. These people, Estas personas, they gather the truthfulness of the messages, ellos agarran la verdad de los mensajes, but they don't give them their proper place in prophetic history. pero no le dan su debido localización profética en el lugar donde tiene que estar. I'll give you an Te example. doy un ejemplo. The everlasting gospel, 3 messages, says, stop doing sin and be righteous. El Evangelio Eterno, por ejemplo, dice, para de hacer pecado, empieza a hacer justicia, a hacer lo que es correcto. And our church says, yes, we agree with Y that. la iglesia dice, sí, estamos de acuerdo con esto. So they gather the truthfulness of those statements, Entonces, ellos agarran las verdades de esos statements, de esos relatos, but they don't give them their proper place in prophetic history. pero no le dan su debido localización profética en la historia. And when you do that, Cuando haces esto, the people will be misled. las personas van a ser mal conducidas. And it starts at this place. Y empieza en ese punto. They do not see, Ellos no ven, they do not understand tampoco entienden the time of the end el tiempo del fin, or where to locate the messages. o dónde localizar o ubicar los mensajes. Now she says this, talking about the future. Ahora ella dice, hablando del futuro. God is coming Dios está viniendo like a thief, como un ladrón, but the supposed wise men of the church, pero los supuestos inteligentes sabios de la iglesia they don't understand the signs, no entienden las señales and they don't understand about the end of the y world. no entienden sobre el fin del mundo. I'm saying this, Lo que estoy diciendo es esto. according to this passage, De acuerdo con ese pasaje, the problem with God's church el problema de la iglesia de Dios is that we don't understand es que nosotros no entendemos how and where to locate the time of the end. cómo y dónde localizamos el tiempo del fin. Some people don't even know how to do this one, Muchas personas ni saben que existe ese tiempo del fin en 1798, but the church is rejecting this one. pero la iglesia rechazó este acá en And this 1989. is dealing with the second coming and the end of the world. Y eso está lidiando con la segunda venida, con el fin del mundo. If we can accept and see that this is the time of the end in Si 1989, eso podemos entender y aceptar que en 1989 fue el tiempo del fin, it then begins to open up prophecy in a way that you can't do otherwise. entonces empieza a abrir la profecía de una forma que nunca has visto antes. What it then gives you the ability to do Entonces te da la habilidad para hacer is to take this history es tomar esta historia, que es la historia minerita, from 1798 de 1798 to 1844 hasta 1844, and bring this to the end of the y world. extraerlo esto para el fin del mundo, del Because tiempo. this is the time of the end. Porque eso fue el tiempo del fin, la historia minerita. And we're not going to run it Y sequentially, nosotros remember? no vamos a seguir secuencialmente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? We have to run it Tenemos que hacerlo como, ¿de qué forma? line upon line like a parable. Paralelo, como una parábola. Because this history is a parable of our history. Porque eso es una historia, una parábola de nuestra historia. So here we are. Acá estamos. Where do you begin this point? Acá la pregunta es, ¿dónde empezamos este punto acá? The same point it began here, Tenemos que empezar en el mismo punto que empezó acá, en 1989. 1989. And then all you need to do Entonces lo único que necesita hacer is run through the events of the Millerite history agarrar los eventos que ha ocurrido en la historia milerita and see how they're fulfilled in our y history. a ver cómo ellos se cumplen en nuestras historias. This one is a close of probation. Acá eso es un cierre de la puerta a FPG. No, C. Cierre la puerta de la gracia. CPG. CPG. Cierre puerta de la gracia.
The close of probation for God's church el cierre de la puerta de la gracia para la iglesia de Dios is the Sunday law in the United States. sería la ley dominical en los Estados Unidos. Today, Hoy, mostly, la gran mayoría we're taught that the close of probation is afterwards. dicen para nosotros que la cierre de la puerta se ocurre después de la ley dominical. So we don't have to prepare today Entonces no necesitamos prepararnos hoy because we're trying to prepare when that event happens. porque queremos prepararnos cuando este evento ocurra. But we learn Pero aprendimos that judgment must first begin with the church que el juicio primero tiene que empezar en la iglesia and then the y world. después el mundo. Because we all know Porque nosotros sabemos, pastor, está mucho that the ruido. loud cry, Mucho ruido. De que sabemos que the loud cry, el autoclamor ALTO, just loud cry, Ah. LC or LT, LC, não, AC, autoclamor, AC. that the loud cry Sabemos que el autoclamor that we learn from Revelation 18 que aprendemos en Apocalipsis 18 is given here está dado acá to the world. para el mundo. But first, Pero primero, the gospel message must be given to the church el mensaje tiene que ser dado para la iglesia in 3 steps. en 3 etapas, 1, 2, 2 y 3. 3. And then to the Y world después para el mundo in 3 steps. en 3 1, etapas, 1, 2, 2, 3. 3. So what we need to understand Lo que necesitamos entender is where these events are occurring in the Millerite history que esos eventos están ocurriendo en la historia milerita to understand the application at the end of the world. para entender la aplicación para el fin del mundo. If we were to go through this history, Si vamos entonces en esa historia, we would see that we can line this event up here in the Millerite history podemos ver que podemos alinear esos eventos acá con la historia milerita, with 9/11. con la fecha 11 de septiembre, It lines up with the year 1840. que se arregla, se marca con el año 1840. Because in 1840, in Porque 1840, en 1840 there is a trouble in Europe, existía un problema en Europa and the trouble is y el problema era that Islam que Islam is beginning to do what it used to do in the past. está empezando a hacer lo que estaba haciendo en el pasado. It has an idea Tiene una idea for expansion, de expansión, or what we might call a caliphate. o como llamamos también el califado. And this problem that's arising here Es el problema que está pasando en 1840 troubles these European nations, perturba, deja a las naciones europeas preocupadas. and it's the exact same Y dynamics es exactamente la misma dinámica of the consequences of 9/11, con la consecuencia del 11 de septiembre. when Islam Cuando el islamismo had started to become radicalized empezaron a tornarse radicales, and began to make war not just with America, empezaron a hacer peleas no solamente con América, but with the whole of the Western world. pero con todos los del mundo occidental. And in this En history, esa historia, these European nations came together las naciones europeas se juntaron, and began to make war against Islam. empezaron a hacer pelea contra el islamismo. And that's what we're seeing today. Eso es lo que vemos hoy. For the last 16 years, Los últimos 16 años, this war between the West and the East esa pelea entre del occidente con el oriente, that began at this event, que empezó el 11 de septiembre, in fact it's really begun before. You en can see hecho that. ha empezado antes del 11 de septiembre. You could see that this event is lining up with 9/11. Podemos ver que ese evento se alinea con 11 de septiembre. But there are more things that are going on, Pero existen mucho más cosas que está pasando. because in this Y history que en la historia que hay de Milerita, there were 2 other events hubo 2 otros eventos ahí, which were taken from Matthew que 25. lo quitamos del Mateos capítulo 25. In Matthew En 25 Mateos capítulo 25 talks about the parable of the 10 habla de virgins. las parábolas de 10 vírgenes. They go to meet the bridegroom, Y van para encontrar con el novio, which is the second advent. que es el segunda venida de Cristo. And during that time they go to sleep, remember? Y durante ese tiempo ellos se duermen. Then what ¿Y happens? qué pasa después cuando se duermen? El novio viene, the bridegroom comes. When does he come? ¿En qué momento viene él? At Viene de noche. midnight. If you go back to the Millerite Y si history, usted vuelve a la historia milerita, they had 2 events tuvieron 2 eventos ahí. in 1840. En el año 1844, One is in July uno ocurrió en julio and one is in y August. el otro fue en agosto. And this
Y este punto que está marcando, Millerites identified was midnight. los milleritas identificaron como siendo la medianoche. Medianoche. And a month later, Y mes después, they began to cry about this ellos empezaron a clamar or give a sobre, message. o llevar un mensaje. And this is the midnight Se llama cry. el clamor de la medianoche. So we need to understand these events Tenemos que entender esses eventos acá, medianoche, clamor de medianoche, in our own en history nuestra historia acá, that precedes the Sunday que law. viene antes de la ley dominical. And I've said this a few times Y yo lo now. había dicho algunas veces acá, Our church, nuestra iglesia, in its prophetic model, en este modelo profético, in our evangelistic en campaigns, nuestras campañas evangelísticas, focuses on the work of the papacy. están focalizando sus atenciones en el papado. And it's the wrong place to see what's happening. Y eso es el lugar equivocado para percibir lo que está pasando con el mundo. To begin with, Por ejemplo, para empezar, we should have understood the work tendríamos que haber entendido el trabajo between the war entre la guerra entre Estados Unidos of the United States with Russia, Estados Unidos con Rusia, and we didn't understand y that. tampoco entendimos esto. Then, Después, we should have understood the role of radical Islam tendríamos que haber entendido el papel que ha tenido el islamismo radical in end time prophecy, con los eventos de profecía en el fin del mundo. and we didn't understand that. Y tampoco entendimos esto, And because we haven't understood these events, porque tampoco hemos entendido esos eventos acá, because we're still looking at the papacy for this event, porque todavía estamos mirando nada más acá para el papado, para la ley dominical, we're already headed into problems. ya estamos ahora estamos a camino de problemas. Because this Porque esto ahí, is the close of probation eso es el cierre de la puerta de la gracia for the church, para los adventistas. and this Y esto acá, is the close of probation, para el mundo. Y para acá, el cierre de la puerta de la gracia para el mundo. and this is Daniel 12:1. Y acá se refiere a Daniel capítulo 12, versículo 1. When Michael stands Cuando up, Miguel se levanta, which follows or que precedes lo sigue después de esto the 7 con las plagues, 7 plagas. and then you have the second Y advent. después tenés el segundo evento. We now teach Nosotros ahora enseñamos almost universally casi universal that the close of probation Que el- of God's que el church cierre de la puerta de la gracia de la iglesia, is not here, que no es ahí, but here. pero acá. And if you do that, Y si usted hace esto, and you're wrong, que estás equivocado haciendo eso, ponerlo para acá, when this event happens, cuando la ley dominical ocurre, the natural Sunday law in America, cuando viene la ley nacional en América, and the probation for God's church is closed, y la aprobación para la iglesia de Dios se ha cerrado, and now you think you have time to get y ready, acá usted piensa, tengo tiempo para prepararme, your condition is that you're going to be lost. la condición, la verdad es que vas a perderse. We can demonstrate Te podemos demostrar that the close of probation for the church is here. que el cierre de la puerta de la gracia para la iglesia es la ley dominical. And I just used a simple story, if you Nada remember. más voy a usar una historia muy simple, si usted se acuerda. The 2300 days, Los 2300 años, 490 and 1810. 490, 1810. First the church, Primero fue quien, la iglesia, then the world. después el mundo. This is 34 AD, En el 34 después de Cristo, 457 BC. 457 antes de Cristo, 1844. Over and over again, it's the same Es story. la misma historia que se repite. Judgment first closes Primero el juicio se cierra for the church para la and the iglesia world. y después el mundo. And if we haven't made preparation in this time Y period, si nosotros no hicimos preparación antes de este evento, we will be lost. nosotros nos vamos a perdernos. Individually, we will be lost. Y de forma individual nos vamos a perder. Our church, Nuestra iglesia, as a body, como un cuerpo, una institución, has already rejected these truths. ya rechazaron esas verdades. And if you're waiting Y si usted está for esperando the church to accept these truths, para que la iglesia acepte esas verdades, it's not going to happen. no va a pasar. Every man has to work out what is right for themselves. Cada hombre tiene que por su cuenta estudiar y decidir si es verdad o no. These two events are now understood Esos dos eventos, medianoche y clamor de medianoche, in the following de way. la siguiente manera.
There was this war between the United States and Russia. Existió esa guerra entre Estados Unidos y Rusia. We call it the Cold War. Lo llamamos de la Guerra Fría. It began when? ¿Cuándo comenzó esta Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia? In 1945, after the Second World War. 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Do you know what organization was created in 1945? ¿Ustedes saben qué organización fue creada en 1945? United Nations, las Naciones Unidas. Y bueno, las Naciones Unidas. What you might call the One World Government. O como uno puede llamarse el gobierno o nueva orden mundial. And slowly, Y después, they despacito, began to take control of the world. empezaron a tener control del mundo. But it's the United States Pero es Estados Unidos that both finances and runs the en UN. el cual financia y controla las Naciones Unidas. And if you don't agree with the United States, Y si usted no está de acuerdo con Estados Unidos, what does the United States do? ¿qué Estados Unidos hace contigo? Just does what it wants anyway. Hace lo que quiere, que le da las ganas. Doesn't ask anybody's permission. No hace la permisión de nadie, simplemente lo hace. So this war Entonces, esa pelea, esa guerra culminates in 1989, que culminó en 1989, which people have called the end of the Cold War. You heard that phrase? que las personas lo llaman como el final de la Guerra Fría. ¿Usted conoce esa frase? You can already see it now. Usted puede ver ahora The Cold War has not finished. que puede ver que la Guerra Fría todavía no ha terminado. The United States made a grave mistake Los Estados Unidos ha hecho un gran equívoco because in 1989, porque en 1989, when they had the ability to do so, cuando tenían la habilidad para hacerlo, they didn't destroy their enemy. ellos no destruyeron su enemigo. They left it alive Dejaron Rusia, tu enemigo, vivo, because all they did porque lo que hicieron fue was they dismantled the Soviet Union. simplemente desmantelaron la Unión Soviética. And all of these Y countries todos esos países that Russia had stolen after the Second World War, que Rusia lo tomó después de la Segunda Guerra Mundial, who wanted it back? ¿quién quiso de vuelta? The papacy, El papado, King of the North. el rey del norte. And he used the United States Y usó los Estados Unidos to get back control of all of those powers, all of those countries. para tomar de vuelta todos esos países que se lo quitaron de él. They thought they were satisfied and did a good job, Ellos pensaron que estaban bien, que habían hecho un buen trabajo, pensaron que tenían hecho un buen trabajo. but they left Russia alive. Pero dejaron Rusia viva ahí. And Russia Rusia is now beginning to come back with a vengeance. está empezando a volver con venganza. Have you seen what's happening in Syria? Ustedes vieron lo que ha pasado en Siria. Have you seen what's happening in the Crimea? Ustedes han visto lo que ha pasado en Crimea, In the en Ukraine? la Ucrania. Now there's fear in Poland. Ahora existe un temor en Polonia. You can see Usted puede ver que Russia is beginning to exercise its power la Rusia está empezando a ejercitar su trabajo because over the last 28 years, porque en los últimos 28 años, when America cuando América stepped back, salió, step back, retrocedió, Rusia was allowed to open its oil taps. empezó a abrir sus reservas de hoyos, It started selling oil and gas, gasolina, and has become one of the richest nations on earth. y se transformaron en las naciones más ricas del mundo, Rusia. In fact, Vladimir Putin is one of the richest men, if not the richest man on earth. En caso, Vladimir Putin, si no es el más rico el hombre del mundo. And we as God's church Y nosotros como la iglesia de Dios acá, look at all of this, miramos todo esto, and we still do evangelistic campaigns about the y papacy. todavía estamos haciendo campañas evangelísticas del papado. But prophecy is teaching Pero us la profecía nos está enseñando that que this warfare that was in 1989 esa batalla que empezó en 1989 is about to take a turn está pronto para tomar una virada in a way that many people don't realize. que muchas personas no tienen la menor idea, Because now Russia wants revenge. porque Rusia ahora quiere revancha. And this waymark here, Revancha. Y esta marca acá, we're here in 2017, nosotros estamos acá en 2017 imminently, y de forma muy inminente. and we can already see it's beginning to happen. Nosotros podemos ya mirar que ya está empezando a pasar, a acontecer. Russia Rusia and its new ally. y su nuevo aliado, It's not a new ally. que no es nuevo. Who am I talking about? ¿De quién estoy hablando? North Korea. Corea del Norte. Or you could talk about Syria. O puedes hablar de Siria. Now you begin to see they're beginning to flex their muscle. Ahora puede ver que están empezando a flexionar sus músculos. The United States and Russia are headed for another conflict. Estados Unidos y Rusia están indo directo para una otra pelea. And prophecy is Y teaching la profecía está enseñando
that Russia is going to win que Rusia va a ganar. against all the odds. Contra todas las chances, They're going to strike a blow against the United States. ellos van a traer una herida, un blow, una explosión en Estados Unidos, una herida That's going to collapse your economy. que va a traer un colapso total de la economía americana. And not only is Russia involved in all of this Y story, no solamente Rusia está envolvida en esta historia, but we haven't even heard the end of Islam todavía no hemos escuchado el final del Islam and its role in end-time y prophecy. su trabajo en la profecía en el tiempo profético. It's not a coincidence No es coincidencia, that hermanos, Russia que Rusia and the Middle East y los Oriente Medio are joining hand in hand están empezando cada vez más a darse las manos. against whom? ¿Contra quién? The West. Contra el oeste. You might think it's all about oil and Usted gas, puede pensar que son más esto es cuestión de dinero o gasolina, but there's a prophetic story that's running through pero this. existe una historia profética que está por bajo esto. One of the next great events that's going to happen, Uno de los grandes eventos que va a pasar, there's about to be a conflict between Russia and America. que está prestes a tener un conflicto entre Rusia y América. Russia's going to win, Y Rusia va a ganar and it's going to collapse the economy of the y United va a States. colapsar la economía de Estados Unidos. That's what's going to happen here. Esto que va a pasar ahí. Rusia is going to come against the USA, va a venir contra los Estados Unidos and it's going to win. y va a ganar. After this, Después de esto, President Trump, el presidente Trump, what was his commitment last year? ¿cuál fue su commitment? ¿Qué fue su compromiso el año pasado? ¿Qué dijo? Para hacer la América de vuelta grande. Whatever you might think of him, No importa lo que usted piense de él, he's going to be true to his word. él va a ser verdadero con sus palabras. There's going to be a rearming of the United States. Va a existir una rearming, el ejército se va... Reorganización. No, rearming, army from army. Como un ejército se va a reorganizar, el ejército se va a crecer de vuelta. After this battle here, Después de esa batalla, America is going to become great. América va a transformarse grande, It's going to become economically great va a transformarse económicamente grande and militarily y great. también militar. I'm sure you're all aware Yo imagino que todos ustedes saben that the United States has got some of the biggest oil reserves in the world, que Estados Unidos tiene una de las reservas de óleo más grandes del mundo, but de aceite, they don't use them pero no lo usan because they get all the oil from the Middle East. porque lo toman todo del Oriente Medio. Once the Middle East Cuando el Oriente Medio, is going to head into turmoil cuando empezar a tener todas estas confusiones and the whole world's economy is going to collapse, y toda la economía mundial empieza a colapsar, the United States el Estados Unidos is going to become strong again. va a tornarse fuerte de vuelta. There's going to be a second battle Va a tener una segunda batalla with Russia con Rusia. here before the Sunday. This is all before Todo the esto Sunday. antes de la ley dominical. And here, Acá, America is going to win. la América va a ganar. And there's going to be a shift Va a tener un cambio in the way the government is running this country. de cómo el gobierno está controlando este país. There's going to be a transition Va a tener una transición from a republic government de una república, de un gobierno republicano that's by the people que, and for the que es people, para el pueblo, del pueblo y para el pueblo, and it's subtly going to change y de una forma muy sutil va a cambiar into what? en qué? Into a dictatorship, En un dictador, un sistema dictatorial, where the government's going to begin to take control donde el gobierno va a empezar a tener control at federal level del nivel federal of power, de poder, because you know that most of the states are bankrupt. porque sabes que la gran mayoría de los países, los estados ya están bancarrota. You've already seen Ya has visto that the Supreme Court que la Corte Suprema is already beginning to take control of the state legislature. ya está empezando a tener control de los estados, la legislatura estadual. These things are going to build up Eso sigue creciendo until you're going to get a centralized government. hasta que usted tenga un gobierno centralizado. By definition, we all know what that means. Y nosotros sabemos por definición qué significa esto. This is the prelude Eso es el preludio, lo que viene to antes the culture de la cultura that's going to exist in this country, que va a existir en este país, that's going to allow your government que va a permitir que tu país to make a Sunday law para poder hacer la ley dominical, as it begins to join hands in a much firmer way with the papacy. como empieza a juntarse la mano con el papado de una forma mucho más fuerte And nobody's going to be able to resist y this. nadie va a poder resistir esto. Once this is enforced in the United States, Cuando eso está hecho en los Estados Unidos, it's
going to be enforced country after country. vai ser seguida país tras país. So this was just a brief overview. Entonces, eso nomás fue repaso bien rápido. Again, all of this can be shown, Todo eso se puede mostrar. all from Daniel 11. Todo Daniel 11. What would you like me to say? Go on. So, You guys are también acá. ¿Seguimos? Sí. Come You on. want to go? Que podríamos irnos para arriba. No, seguimos acá. No, aquí ya está. our church, Nuestra iglesia, in its evangelistic push to the world, en los intentos de la iglesia para hacer esas campañas evangelistas para el mundo, with its focus on the work of the papacy, con su foco, ¿no?, en el trabajo del papado, has no idea about end time prophecy. no tiene ninguna idea de profecías del fin del mundo. We read the spirit of prophecy Leemos el espíritu de profecía and we think we understand y pensamos que creemos how these things are going to happen. cómo estas cosas van a acontecer. If you've been an Adventist a long time Si usted ha sido un adventista por mucho tiempo and you know about the Sunday law, y usted sabe la ley dominical, you've read about it in the Great Controversy, también lo ha escuchado en el conflicto de los siglos, you've heard it preached from the pulpit, ya escucharon siendo predicado del púlpito. how many of you have heard ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado that the war in 1989 was a subject of Bible que prophecy? la guerra de 1989 era un asunto profético? That 9/11 was a subject of Bible 11 de prophecy? septiembre era un asunto de profecía. That the war between Russia and America has not finished? Que la guerra entre Rusia y América no ha terminado. The struggle with radical Islam is about to get a lot worse. La batalla entre el islamismo radical va a quedar cada vez peor. And all of this is happening before the Sunday law, it's Todo not eso- even after. Todo eso está pasando antes de la ley dominical. And we will know Y todos nosotros sabemos that when the Sunday law happens, que cuando la ley dominical pasa, then things get really bad, las cosas van a quedar mucho peor. culminating in the 7 last Que te va a plagues. llevar a las 7 plagas. We have no idea Nosotros tenemos la menor idea of how bad things are going to be here. de cómo las cosas tan malas se van a poner ahí. Do you imagine Puedes imaginarte what it will be like cómo va a ser when your economy collapses, cuando tu economía se colapsa, when Islam begins to take a more forceful role in the world? cuando el islamismo empieza a tener un papel más forzado, más activo, How it's going to begin to affect your lives? cómo va a empezar a afectar tu vida. And if it affects the lives of Americans, Si afecta la vida de los americanos, it's going to affect the lives of every Western country. va a afectar la vida de todos los países occidentales. Now, all these events that we're speaking of Todos esos eventos que estamos hablando acá can all be shown and proven to be so if we took the time to study hay como the probarlo, verses from Daniel and hay como Revelation. probarlo de una forma muy clara si tomamos el tiempo para estudiar los versículos del capítulo 11 de Daniel And other Bible verses. o otros versículos también. Now you know Usted sabe that the President of the United States is Donald Trump. que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump Became the president in 2016. y se tornó presidente en 2016. Do you know this wasn't his first attempt to be the president? Usted sabía que eso no era su primera tentativa de ser presidente, ¿no? I'm sure you all do. Todos de ustedes creo que saben esto. His first serious attempt Su primera vez que intentó ser presidente de forma seria was right here in 2001. fue en 2001. He first tried to become the president in this year, Fue la primera vez que intentó ser presidente en este año. and he finally succeeded Después ganó, consiguió here. en 2017. The inauguration was in January. Sí, la inauguración fue el 20 de enero de 2017. So you can see Puedes ver acá entonces, that Donald Trump has something to do with Bible prophecy. el Donald Trump tiene algo relacionado con la profecía bíblica. Now remember, Ahora acuérdense, we were speaking about those Judean kings. estamos hablando de los reyes judíos. Manasseh, Ammon, Josiah, all the way to Zedekiah. Manasés, Amón, Josiah hasta Zedequías. 7 kings. 7 reyes. We don't have time to go into this No study, tenemos cómo explicar esto, pero
But in this history here, En la historia ahí de los mileritas, from 1798 to 1844, 1798 a 1844, the Bible talks about 7 events la Biblia habla de 7 eventos or 7 thunders o 7 truenos that's identified in Revelation chapter que 10. está identificado en Apocalipsis capítulo 10. These 7 thunders Esos 7 truenos are subject to Bible que prophecy. también es un tema profético. And you can Y identify usted puede identificar the following. lo siguiente. This is 1798, Es el 1798, 1844. 1844. How many angels' messages are there? ¿Cuántos mensajes angélicos hay acá? 3, ¿no? 1, 2, 3. 3. 1, 2, 2, 3. Went to Revelation 10, Si vamos a Apocalipsis 10, we see that there's 7 thunders. miramos que hay 7 truenos. So there's 7 thunders and 3 messages. 7 truenos y 3 mensajes. This here Este acá, is the 2300-day prophecy, eso está la profecía de 2300 años. and it begins Y comienza in the year 457 BC. en el año 457 a.C. Now 457 BC is an important year, El año 457 es un año importante, because if you go to this to a starting point here, porque si usted va a un punto de partida ahí, and we're going to go to King Cyrus, y vamos para el rey Cyrus, and Cyrus y Cyrus is the marker for this 70-year captivity, remember? es el marco de los años 70 años de cautiverio. This king here, do we know what his name is in ¿Usted se acuerda 457? cuál era el nombre del rey 457? Artaxerxes. Artajerjes. If you count how many kings there are from Cyrus to Si usted Artaxerxes, empieza a contar cuántos reyes hay de Ciro hasta Artajerjes, have a guess how many kings there were. adivinar cuántos reyes hay. 7 kings. 7 reyes. Even if you didn't know, Aunque usted no sabía, you can begin to see how Bible prophecy works. usted puede empezar a ver cómo la profecía bíblica trabaja. They're going to come out of Babylon Ellos van a salir de Babilonia with some laws con leyes, or decrees. decretos. Do you know how many laws that they give ¿Usted sabe cuántas leyes te lo dan? to get people fully out? Para que las personas salgan de ahí? It's 3 laws. 3 leyes, 3 decretos. One by Cyrus, one by Uno por Ciro, el Darius, otro Darío y el otro and Artajerjes. the last by El Artaxerxes. último por Artajerjes. So this 2300-day prophecy En esta profecía 2300 is all connected está todo to conectado the 3 angels' con los messages, 3 mensajes 7 angélicos, thunders, los 7 truenos and the 3 decrees or the 3 laws y los 3 decretos of 7 Persian de kings. 7 reyes persas. So we want to talk about these 7 Persian Queremos kings. hablar un poco de esos 7 reyes persas. If this is the time of the end, Si esto acá es el tiempo del fin, si es el tiempo del fin, if this is the time of the si end es el tiempo del fin, that begins at the first que empieza el comienzo del 1, and begins at the first of the 7, que empieza el primero de los 7, what must this be here? entonces, ¿qué tiene que ser entonces Ciro acá? It must also be ¿Qué tiene que ser entonces? time Tiempo of the del end. fin. Si acá es tiempo del fin, acá también tiene que ser tiempo del fin. So I want to make an application now. Quiero hacer una aplicación acá ahora. This is 1798, Si acá entonces es 1798, but it's also pero también es 1989. 1989. ¿Sí? So I want to do this. Quiero hacer esto acá. 7 kings, 7 reyes, beginning with Cyrus. empezando con Ciro. 7 trumpets, 7 truenos, 1798. 1798. And now I've got Ahora 1989. yo tengo 1989. All of them at the time of the end. Todos ellos están relacionados con el tiempo del fin. And we too would have 7 trumpets. Nosotros también vamos a tener thunders. Thunders. 7 truenos. 7 kings, 7 thunders, 7 7 thunders. truenos, 7 reyes, 7 truenos, 7 truenos. So I want to mark Yo quiero marcar and look at these. y mirar Persian esos reyes, esos reyes persas. This is Medo Persia, Eso es Medo-Persia, which is symbolized as a sheep, que es simbolizado por quién? Por un carnero, ¿no? Con una oveja, 2 horns. dos cuernos. The United States is symbolized as Y en Estados Unidos, ¿cómo es simbolizado? sheep, Por una oveja, conejo, 2 horns. ¿cuántos horns? Con los cuernos, 2 cuernos. So Medo Persia Entonces la Medo-Persia is symbolizing the United está States simbolizando los Estados Unidos in 1989. en 1989.
Can we see that? ¿Pueden ver esto acá en paralelo? ¿Sí lo ven? So what we want to do, O que queremos hacer we want to entonces track through these kings ahora es seguir acá a los reyes of Medo de Persia Medo-Persia and see what they have, what relationship they have with the presidents of the United States. para ver qué relacionamiento ellos tienen con los presidentes de Estados Unidos. So let's quickly do that. Vamos entonces a hacer esto acá ahora. We have Cyrus, Tenemos Ciro, Cambyses, después Cambiases, Smerdis, después Pausis Merdes, Darius, después Darío, and then one more king. y hay un otro más ahí. His name is Su Xerxes. nombre se llama Jerjes. We spoke about Xerxes before. Hablamos de Jerjes antes, ¿no? What's his biblical name? ¿Cuál es su nombre bíblico que estaba ahí? ¿En qué historia se encontraba? Ahasuerus. Asuero. So Ahasuerus, Asuero, Xerxes, Jerjes, is a subject of Bible es prophecy. un tema, es una persona que tiene un asunto profético. We read Daniel 11. Nosotros leímos Daniel 11, Let's read it again. vamos a leer otra vez más. Daniel 11, Verse 2. versículo 2. It says that there's going to be some attack against Greece Acá dice que va a haber un ataque contra Grecia by these Persian kings. por esos reyes persas. So, if you go back into history, Si usted vuelve a la historia, has everybody heard? alguno de ustedes ha escuchado, I'm sure you've all heard of the film called The 300. yo imagino que ustedes han escuchado este película que fue hecho, se llamaba Los 300. The 300 Spartan warriors. Los 300 Spartans, ¿no? Los espartanos. This was the Battle of Thermopylae. Esa es la batalla de Termópoli. You may or may not, I don't know if you watched the movie or not. No sé si usted ha visto o no la película. But who was the Persian king? ¿Quién era el rey persa que estaba ahí? It was Xerxes. Era ese Jerjes acá, Asuero. Xerxes is the man Jerjes, Asuero es el hombre that's going to go to Greece. que va para Grecia. And you know why he's going there? ¿Y usted sabe por qué quiere ir a Grecia? Because he wants to take revenge. Porque quiere hacer una revancha. Because his father Darius, Revancha. his father Darius Porque su papá Darío tried to bring down Greece, intentó destruir Grecia, and the Grecians beat him. pero los griegos lo ganaron. And he went back home humiliated. Entonces volvió a la casa humillado. And Xerxes Entonces Jerjes is going to get this army, va a juntarse con su go ejército back and try and get revenge. y va a intentar volver y ganar revancha. So let's go to Venganza. Daniel 11, Vamos entonces a Daniel 11, verse 1. versículo 1. We'll read that. Vamos a leer acá. También yo en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Gabriel is speaking to Daniel, Gabriel está hablando con Daniel, el ángel Gabriel. and he says this: Él dice esto. In the same way I strengthened Darius. Dice, en la misma forma que yo he fortalecido Darío, It's not this Darius. no es ese Darío, Because this is Darius the Persian. porque es el Darío persa. It says Darius the Mede. Es el Darío que está hablando acá, el Darío Medo, It's back here. que está ahí volviendo el tiempo de Ciro. It says in the same way I strengthened him, Entonces, en la misma forma que fortalecí a Darío, I'm going to strengthen the current king. yo también voy a fortalecer el rey actual. Drop back to chapter 10, verse 1. Vuelves entonces al capítulo 10, versículo 1. Who's the king? ¿Quién era el rey que estaba ahí? El del tercer año de Cyrus. Ciro. So here you've got Cyrus in the Entonces time of the end. acá tenemos Ciro ahí en el tiempo del fin. Jump back to verse 2. Entonces volvemos a Daniel 11, versículo 2. We'll read verse 2. Leemos el versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al alzarse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. So there's a current king, his name is Cyrus. Entonces existe un rey actual que es Ciro, It then says, y después dice, there shall stand up y va a decir, se levantará, yet 3 more kings. habrá 3 más reyes. Let me do it in red. Vamos a hacer en rojo acá para que lo vea bien. 1, Va a tener 1, 2, 2, 3. 3. 3 more kings after Cyrus. 3 reyes más después de Ciro. Then it says, Después dice,
And there's going to be a fourth king. que va a haber un cuarto rey. Here's the fourth king. Esto va a ser, y ahí está el cuarto rey, Xerxes, que es Jerjes, Ahasuerus. Asuero. And it says Y dice this king que este rey, is going to be far richer que va a ser mucho rico, than all the other kings va a hacerse fuerte que todos los otros reyes, by his military strength por sus fuerzas militares and his economic y strength. por sus riquezas económicas. He's going to do what? ¿Qué vas a hacer? He's going to stir up everybody Va a ser como dejar todos, stir up, agitará a todos against the realm of Greece. y se levantará a todos contra el reino de Grecia. So let's see this. Vamos a ver esto acá entonces. If this is Si 1989, esto es 1989 Medo-Persia y la Medo-Persia is a symbol of the United es un States. símbolo de los Estados Unidos, Who ¿correcto? becomes the president? Who becomes the president in ¿Quién 1989? fue el presidente? ¿Quién se tornó presidente en 1989? Reagan. Reagan. Clinton. Okay, so in America, Ok, vamos a que Clinton. and then another y después de él otro viene, This was Bush Bush, Jr. el Junior. Después que viene, Before we go to pero Obama, antes de irnos a Obama, when did Bush become the president? ¿cuándo fue que Bush se transformó en presidente? What year was the election? ¿Qué año fue la elección? Has to be an even Tiene year. que ser un número par. Was it 2000? 2000. 2000. Becomes president in Se 2001. transformó en presidente en 2001. So here's 2001. 2001. You can see Usted puede ver similarities semejanzas, between similitudes 1989 entre 1989 and 9/11. y 11 de septiembre. And I'll give you one. Yo te voy a dar una. Here, Acá con Bush Jr., radical Islam el Islam radical culminates in an attack upon the United se States. culmina con un ataque en los Estados Unidos. A dreadful act. Un hecho muy feo, muy triste. When did radical Islam ¿Cuándo fue que el islamismo radical begin to flex its muscles? empezó a hacer más fuerzas, flexionar sus músculos? ¿En qué momento? 1989. 1989. At the end of the Afghanistan war Al final de la guerra del Afganistán between the United entre States los Estados Unidos and Russia. con Rusia. Once that war finished, Cuando esta guerra terminó, and the United los States Estados Unidos had trained and armed ha entrenado un ejército, the Mujahideen in los Afghanistan. mujahidines del Afganistán. They had a trained militia. Ellos tenían una milicia entrenada, We're milicia. now going to use that training Ahora van a usar ese entrenamiento to come and make war against the West. para empezar a hacer guerra contra el oeste. First place they went to was the United States, but they didn't stop there. El primer lugar que hicieron fueron los Estados Unidos, pero no pararon ahí. You've seen what's happening in Europe. Ustedes han visto qué ha pasado en Europa. Bombing everywhere. Devastation. Devastación. Nobody feels safe. Nadie se siente seguro. The connection between 1989 and 9/11, La conexión que existe 2001 I should say, de 2001 con 1989 is not only that it was the same family, no es solamente el hecho que es la misma familia, and there's more parallels than just Islam. y hay mucho más paralelos que esto, que el del islamismo. So after Bush, Después de Bush, we had Obama. tuvimos quien Obama. Yeah, And then y then, we después had Trump. tenemos quien Trump. And as I said, Como había dicho, Trump tried to win the elections in 2001. Trump también intentó ganar las elecciones en 2001. So if we're to read through the verses more, Si seguimos leyendo los versículos más, we get to verse 3. llegamos al versículo 3. And now we've switched from Medo-Persia Ahora ya cambiamos de la Medo-Persia. to whom? ¿Para quién? ¿Quién es el próximo reino? Grecia. Greece. And this is Alexander the Great. Entonces ahora estamos hablando de Alejandro el Grande. So I'm going to just give you the conclusion without giving you the evidence Yo, of why. yo te voy a dar la conclusión antes de explicarme la evidencia, antes de darte la evidencia. We're here Nosotros estamos ahí, and we're identifying estamos identificando that there's going to be a struggle between Russia and the United que va a States. tener una pelea entre Estados Unidos y Rusia, Then there's going to be a second engagement sometime later. y después vamos a tener otra pelea un tiempo después.
And what's been identified in verse E 3 o que está identificando em versículo 3 is the transition of the form of government you have. es la transición del tipo de gobierno que tenemos acá, That it's going to go from a republic or a democracy que va a salir de una república, de una democracia, to a government that's much more centralized than federal. que un gobierno que es mucho más centralizado, que es un gobierno federal. There'll be a centralization of power. Va a haber una centralización del poder. And this is going to occur Y esto va a ocurrir in this history here. en esa historia ahí. Because Medianoche, clamor de medianoche. as your president, Como su presidente, your government su gobierno is going to re-establish the United States as the superpower of the world. va a establecer como el superpotencia del mundo. It's going to come with a price. Le va a costar un precio. And the price is state control. Y el precio es control del Estado. The people will be willing Las personas van a estar to dispuestas sacrifice some of their de liberties sacrificar algunas de sus libertades for economic prosperity. para tener prosperidad económica. Now, I'm not just guessing Y this. yo no estoy nomás adivinando You esto. can go back and see these things happening in histories before. Podemos volver las historias pasadas y ver que esos hechos ocurren. Specifically, you Específicamente, begin to see the collapse cuando empezás a ver el colapso or the fall o la caída of the Roman Empire, del Imperio Romano, pagan Rome. Roma pagana, It goes through all of this cycle. y pasa por todos esos ciclos. Once this happens, Cuando eso ocurre, it says in the verse, en el versículo dice, as soon as he stands up a medida que se levanta, and makes America great, que empieza a ser la América grande de vuelta, brings Russia to its knees, trae a la Rusia en sus rodillas, what's going to happen? ¿qué va a pasar? His kingdom shall be divided toward the four winds of heaven. Su reino va a ser repartido hacia los cuatro vientos del cielo. His kingdom's going to be plucked up, Su reino va a ser retomado, sacado, given to others. se va a ser dado para otros. So that means Esto significa that the United States que los Estados Unidos is going to shift va a salir, va a cambiar from a democracy de una democracia to a centralized government, para un gobierno centralizado and it's going to transition y va a transicionar into the head, para la cabeza, not just of an independent nation, no solamente de una nación independiente, but of a one world government. pero sí de un gobierno mundial, The un United nuevo orden Nations that mundial. began here Las Naciones Unidas que empezaron en 1945 is going to come to its culmination here. va a llegar a su culminación en la ley dominical. And America Y América is going to become the de facto head of the United Nations. va a ser la cabeza principal, ¿no?, de las Naciones Unidas. And then we'll begin Entonces vamos a empezar the ruling el gobierno for 1 hour por una hora between the kings of the earth entre los reyes de la tierra and whom? y quién, The whore of Revelation la 17. prostituta, la ramera de Apocalipsis 17. This relationship between the kings of the earth El and papacy relacionamiento de los reyes del mundo con el papado will become complete. va a ser completo. All of this information Todas esas informaciones is all in scripture. está todo en la escritura. It just takes some digging out. Eso nomás se trata un poco de estudiar, buscar, cavar. But if you're using the wrong tools, Pero si usted está usando la herramienta incorrecta, you're using the incorrect si methodology, está usando la metodología incorrecta, or if you're just plainly not even looking, o quizás no ni quieres mirarlo, you'll see none of this. no puedes ver nada de esto. And you might think, so what? Y puedes pensar, so what? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? My response to Mi that respuesta is the es following. la siguiente. Our church Nuestra iglesia is waiting to see this event here está esperando a ver este evento, la ley dominical, before we straighten our lives out. para que empezamos de ahí a arreglarnos nuestras vidas. But Pero God has given all this information Dios nos ha dado todas esas informaciones so that we might straighten our lives out. para que nosotros podamos endireitar nuestras vidas. Amén. I want to read one verse Yo quiero leer un versículo and then we'll close. y vamos a terminar. This is taken from the 1888 material. Eso ha sido sacado de los materiales de 1888. I'll give another reference. It's first selected messages, Se dice primero selected mensajes selectos, 362, parágrafo 4.
This is the context of what she's going to be talking about. El contexto que ella va a estar hablando acá, This is the 1888 message. ese es el mensaje de 1888. She's going to tell you Ella va a decir que that in en 1888, 1888 the angel of Revelation el 18 ángel de Apocalipsis 18 came down. bajó And with it y con él came the latter rain. vino la rain, la lluvia serodia. If you've been an Adventist for any length of time, Si usted ha sido un adventista por cualquier periodo de tiempo, you know that we understand in 1888 the latter rain came down. entendemos que la lluvia serodia bajó. Lluvia tardía. Lluvia tardía. This history Esta historia never was fulfilled. nunca se cumplió fully fulfilled, you wanna It say? stopped. Okay. Nunca se cumplió completamente esa historia de la lluvia tardía. It becomes a Se paró type y se transformó en un tipo of this history. de esa historia de nosotros. We can Y demonstrate lo podemos demostrar that in 9/11, el 11 de septiembre, the angel of Revelation 18 el came down, ángel de Apocalipsis 18 bajó and the latter rain began to y pour. la lluvia tardía empezó a caer. The latter rain La lluvia tardía is not some spiritualistic experience that you pray for. no es una experiencia espiritualista que uno va a estar orando para ella. On the 7th day of July Y de- 2017, En el séptimo día de julio del 2017, this is all spiritualism. esos son todos espíritus. Where is that date come from? Our church does this. Okay, nuestra iglesia hace- 7/7/2017. Oh, okay. 2007. Ok, la iglesia ha hecho una campaña del 7 de julio de 2017. 2007. ¿Ah? 2007 o 2007. They did it in 2007. Hicieron en 2007 People have done it in y 2017. hicieron también en 2017. Is this all spiritualism? Eso es todo espiritualismo. The latter rain, La lluvia tardía, Ellen White clearly tells you, Ellen the White te Bible dice, tells la you, Biblia te dice that it's a message, que es un mensaje, it's a doctrine. es una doctrina. And this latter rain Y message este mensaje de la lluvia tardía is all this information son todas esas informaciones que estamos dando that's going to prepare a people for the Sunday law. que va a preparar un pueblo para la ley dominical. Ellen White says, Ellen White dice, the latter rain can be falling on hearts all around, ella dice que la lluvia tardía puede estar bajando acá al corazón de las personas a tu alrededor and people say, what? y las personas dicen, ¿qué dicen? It's fanaticism. Que es fanaticismo. We can't see any rain No vemos ninguna lluvia because we're not expecting porque no estamos esperando God to operate in the way He's operating. la forma que Dios está operando en esta forma because they're waiting for spiritualism. Because they're waiting for something else. Porque estamos esperando por something supernatural. We're waiting for this latter rain here at the Sunday law. Estamos esperando la lluvia tardía que viene acá en la ley dominical. And that's another study Ese es otro estudio, to show you it's an incorrect model. que es un estudio. Yes, it's a supernatural Porque experience. están esperando como algo supernatural, que es la lluvia tardía. So let's just read this Vamos a passage. leer entonces el pasaje. I'm not going to read all of it. No voy a leer todo. Let everyone who claims to believe the Lord is soon coming Deje a todos aquellos que prediquen y creen que Cristo está para venir pronto, search the scriptures investigue y busque las escrituras as never before. como nunca has hecho antes. Satan Satanás is going to try va a intentar to come up with all plans and schemes, atraer todos los tipos de planos y esquemas, like your work, como tu trabajo, your family, tu familia, the cares of life, los cuidados de la vida, to keep God's people in darkness, para que mantenga el pueblo de Dios en la oscuridad, keep them blinded que lo mantenga ellos ciegos to the perils of the times in which we now live. para los peligros que existen en el tiempo que estamos viviendo ahora. They're in this history here, Ellos están acá en esta historia, están leyendo de 1888. and we're in the same history Y here. nosotros estamos en la misma historia acá. Satan wants to keep God's people blinded to what's happening. Satanás quiere mantener su pueblo, el pueblo de Dios, ciegos para las cosas que están aconteciendo. Every single one of us Cada uno de nosotros should be taking up our Bibles tendríamos que tomar nuestra Biblia and in earnest prayer en una oración sincera, ask the Holy Spirit to explain what these verses mean, pedir al Espíritu Santo que nos explique qué significan esos versículos, so we might know more about God and Jesus. para que podamos saber más de Cristo y Jesús We y de need, Dios. we need to search the scriptures Tenemos que buscar las Escrituras. as though we were digging for hidden treasure. Es como si estuviéramos buscando por tesoros escondidos. All the surface treasure has already been found. Todos los tesoros que están arriba en la superficie ya lo encontraron porque está ahí.
This is the hidden treasure at the end of the world. Esto acá, hermanos, son los tesoros escondidos que está diciendo acá en el fin del mundo. Now she says this. Ahora ella dice, The time of test el tiempo de prueba, de is test, just upon us. está ahí, cerca de nosotros. What's the time of test? Mi pregunta es, ¿qué es el tiempo de test? De prueba. Es el tiempo de prueba, la ley dominical. You know in this history here, Wagner and Jones, Usted sabe que en la historia de 1888, Wagner y Jones, they were expecting a Sunday law, weren't ellos they? estaban esperando la ley dominical, ¿no estaban? The Blair Bill was already being discussed. La ley de Blair Bill, que se llamaba, la ley de Blair, ya estaba siendo discutida y His name was Blair, he was a senator. era un senador Blair. She says this, Él decía, the time of test is just upon us. el tiempo de prueba, de test, está ahí cerca de nosotros. How do you know? ¿Cómo puede saber usted que está ahí? Because the loud cry Porque el alto clamor of the third del angel tercer ángel has already begun ya ha empezado in the revelation of the righteousness of Christ. a través de la revelación de la justicia de Cristo. When are we expecting the loud cry? La pregunta es, ¿cuándo estamos esperando el alto clamor? Most Adventists will teach you it's here in Sunday law. Muchos adventistas van a decir que es acá en la ley dominical. So let's come back to this. Volvemos acá entonces a la historia de 1888. She says Ella dice, the test is about to be hit, is about to come. el test que la ley dominical en su tiempo estaba prestes a acontecer. And how do you know? ¿Y cómo uno sabe? Because the loud cry has already begun. Porque el alto clamor ya ha empezado. Before or after the Sunday law? Entonces la pregunta es, ¿este alto clamor empezó antes o después de la ley dominical? Antes, before. And this loud cry Entonces este alto clamor of the third angel, del tercer ángel, which has already begun, que ya ha empezado, is the righteousness of Christ. es la justicia de Cristo. People talk about righteous by faith, Las- justification by Las faith, personas hablan de la justicia de Cristo, justificación por la fe, and I'm saying they don't even know what it y means yo digo que las personas ni saben lo que eso significa, because it's connected with the loud cry of the third angel. porque está conectado con el alto clamor del tercer ángel. You do a test. Haga un test. If someone claims that they talk about justification by faith, Si alguien, righteousness by si faith, alguien viene y te dice que, bueno, yo estoy hablando de justificación por la fe o justicia de Cristo, ask them when the loud cry is. pregunta para esa persona, And if they tell you ¿cuándo es el alto clamor? the loud cry is at the Sunday law, Y si usted te dice que el alto clamor está en la ley dominical, you know they're not in agreement with the spirit of prophecy. usted sabe que esa persona no está de acuerdo con el espíritu de profecía. She then says this, Entonces ella dice esto. this is the beginning of the light Ese es el comienzo de la luz of the angel del ángel, whose glory shall fill the whole earth. que su gloria va a llenar toda la tierra. She's quoting from the Bible. Ella está haciendo una acotación de la Biblia. Go to Revelation 18 verse 1. Abre tu Biblia, Apocalipsis 18, versículo 1. She says, Que ella the Bible dice, says, la Biblia dice, I saw another angel come down, yo vi otro ángel volar en medio del cielo, and the earth was lightened with his y la glory. tierra fue alumbrada con su gloria. So we'll read that. Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. So the angel of Revelation 18 Entonces el ángel de Apocalipsis 18 comes down before the Sunday law. viene antes de la ley dominical. That's what she says very clearly. Acá lo dijo acá de una forma bien clara. Here Acá, is the Sunday law. acá está la ley dominical, hermanos. The angel of Revelation 18 comes before. El ángel de Apocalipsis 18 viene antes de la ley dominical también. And when he comes, what does he say? Y cuando viene, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Le leemos ahora, Apocalipsis 18, versículo 2. Versículo 2 va a decir lo siguiente. Con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. It says, Babylon is fallen, is Ha fallen. decido ha caído Babilonia. Do we know when those verses were fulfilled? La pregunta para ustedes es, ¿ustedes saben cuándo esos versículos se cumplieron? Ellen White will teach us Él va a enseñar in the book, en el libro Life Sketches Life Sketches, 411, página 411. that when the great buildings of New York Ella dice que cuando los grandes edificios de Nueva York collapse, se caen, are brought down, son derrumbados, then you know entonces usted sabe that Revelation que 18, Apocalipsis 18, verses 1 to 3, versículo 1 al 3, will be fulfilled. se cumplió. Revelation 18, 1 to 3, Revelación 18, 1 al 3, were fulfilled at se 9/11. cumplió el 11 de septiembre. And this Y esto
as it says here, como dice acá, is the loud cry of the third angel, es el alto clamor del tercer ángel. and it's already begun. Y ya ha empezado. And that was 16 years ago. Y esto fue 16 años atrás. And how many of you know that? ¿Cuántos de ustedes sabían de esto ya? Ask yourself the question, Hágate la pregunta. how can life go on as normal ¿Cómo la vida puede seguir normal for 1.5 decades, por más o menos una década y medio and you don't even know the loud cry is here? y usted no tiene la menor idea que el autoclamor ya ha llegado? Because our expectation of what the loud cry is wrong. Porque la expectativa que nosotros tenemos del autoclamor es equivocada. We think it's some kind of miraculous spiritualistic experience. Pensamos que va a ser algo espiritualista, una cosa miraculosa que de repente va a pasar. But it's the message of Daniel and Revelation. Pero es el mensaje de Daniel y Apocalipsis. So we've spoken Entonces hablamos about the war between Russia and the United States in 1989. la guerra entre Rusia y Estados Unidos en 1989. We've spoken about the attack by Islam in 2001. Hablamos del ataque del islamismo en 2001. We've spoken about the role of Donald Trump in Bible prophecy. Hablamos del papel que Donald Trump tiene en la profecía bíblica. We've spoken that in the near future, También hablamos que en el futuro presente, el futuro breve, pronto, there's going to be another conflict between America and Russia. va a haber otro conflicto entre América y la Rusia. The government in the United States is going to shift from a Republican system El gobierno de Estados Unidos va a cambiar su sistema de una república to a centralized government. para un gobierno centralizado. America is going to become great, it's going to be rearmed. La América va a ponerse fuerte de nuevo, va a estar rearmada. There's going to be a second battle between America and Russia. Va a haber una segunda batalla entre América y Rusia. Russia will lose. Y Rusia va a perder. And then Y después America América is going to begin to take control of the whole world. va a tomar control de todo el mundo. And in agreement with Revelation 13 verse 11, Y de acuerdo con Apocalipsis 13, versículo 11, it's going to begin to speak like a va a dragon. empezar a hablar como un dragón. And I'll just give you this Y reference. si voy a dar esta referencia, Testimonies to Ministers, Testimonio para Ministros, page 38, página 38, paragraph 1. parágrafo 1. She says, kings, rulers and governors, Ella dice, gobernadores, reyes y gobernantes, kings of the earth, los reyes de la tierra, are the dragon power. son el poder del dragón, son el dragón. The United States is going to lead out and head. Que Estados Unidos va a comandar, va a controlar esos reyes de la tierra, los del dragón. That will mark the close of probation for God's people. Y esto va a marcar acá el cierre de la puerta del pueblo de Dios. So we need to make preparation for that time. Nosotros tenemos que hacer preparación para ese tiempo. And we haven't even begun to discuss the role of radical Islam at the end of the Y world. nosotros ni hablamos del papel que el islamismo radical tiene en el fin del mundo. My purpose for coming here this weekend El propósito que yo tenía de venir acá este fin de semana was to introduce you to Bible prophecy, era introducir a ustedes a la profecía bíblica. perhaps in a way that you've never seen before. Quizás de una forma que usted nunca ha visto antes. I've hoped Mi esperanza it's es been relatively interesting, que eso ha sido por lo menos interesante. because I want to inspire within us Yo quiero traer una inspiración dentro de nosotros, a desire to study, un deseo de estudiar, to show you that Bible study can be interesting. para mostrarte que un estudio bíblico puede ser interesante, It can have relevance to your life. puede tener relevancia para tu vida. It's not a dead letter. No es una carta muerta. And the things that are happening Y today las cosas que están pasando hoy are a fulfillment of Bible prophecy. es un cumplimiento de la profecía bíblica. Even if our church Aunque nuestra iglesia is closing our eyes and blocking our ears está cerrando nuestros ojos y tapando nuestros oídos, and are still chanting the mantra to say it's the papacy, it's the y papacy, todavía it's the se papacy, repite siempre a la iglesia es el papado, es el papado, es el papado, because there are many more things that are going on in the porque hay end of the muchas world. más cosas que están pasando acá en el fin del mundo. Let's pray. Vamos a terminar. Heavenly Father, we thank you for your watch care and your goodness. Querido Padre que está en el cielo, muchas gracias por tu cuidado y tu atención. We will ask and pray that you would be with us and bless us. Pedimos que usted nos bendice al salirnos
We've come to the end of these prophetic studies. Chegamos al final de estos estudios proféticos. It's my prayer, Es mi oración, my hope, mi esperanza, that the thoughts and ideas that we've spoken of que los pensamientos y las ideas que hablamos aquí, will awaken in the hearts and minds of my brothers and que sisters puedan despertar los corazones de mis hermanas y hermanos, a desire to repent, un deseo de arrepentimiento, to repent of our prophetic sins, de arrepentirnos de nuestros pecados proféticos, that we are ignorant que nosotros somos ignorantes about what's happening on earth, de lo que está pasando en la tierra, that we will begin to restudy these things, para que podamos empezar a reestudiar esas cosas, to open our Bibles. para abrir nuestras Biblias. And you have promised, Y usted nos ha if prometido, we do that, si hacemos esto, that you will give us a transformation of our character usted nos va a dar una transformación de nuestro carácter. to help us to prepare for the Sunday Lord, Ayúdenos a prepararnos para la ley dominical, where our probation closes. cuando nuestra aprobación se cierra. We thank you in Jesus' name. Te Amen. pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos